Muy buenas tardes para todas y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez les da una cordial bienvenida en esta tarde a todos. Gracias por estar aquí. Como les decía, hemos venido trabajando una serie de temas. La semana pasada estábamos trabajando uno de los temas que es muy importante en este momento, que es el de fe y política. Y no más, o diría yo también importante o más importante, es el tema que tenemos hoy, que es el tema de la paz, la construcción de la paz. Es un legado entregado por San Francisco de Asís a la comunidad franciscana, a sus hermanos, ¿sí? Les entregó el legado de construir paz, ¿sí? Creo que hoy hablamos de muchos temas en nuestro país, seguramente que hemos escuchado en las noticias, en los periódicos, en toda parte, el tema de la paz total, pero hoy vamos a acercarnos al tema de la paz desde el franciscanismo, desde las fuentes franciscanas, que es de donde vivimos nosotros. Damos una cordial bienvenida a Fray Juan Jairo Rendón, quien nos ha estado acompañando con todos estos temas que son de gran interés para nosotros como franciscanos. Fray Juan Jairo, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos de todas sus labores, sus compromisos, pero gracias por estar aquí con nosotros en todo este proceso formativo y de acompañamiento a todos nuestros hermanos en la provincia de la Santa Fe de Colombia. Bienvenido, Fray Juan Jairo, y bueno, lo escuchamos en esta tarde. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todas y todos ustedes que se conectan para reflexionar sobre temas tan importantes de nuestra espiritualidad franciscana. Y lo hacemos desde el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, con este lema tan maravilloso que es: jamás abandonaremos los templos humanos. Y estamos haciendo una reflexión desde el marco general de la Pastoral Social Franciscana, que tiene como objetivo de este módulo concretamente consolidar la identidad misional franciscana en líderes y agentes de pastoral como posibilidad para animar a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia los procesos de transformación social. Como siempre, agradezco la invitación del Centro de Formación y hacer parte de este esfuerzo de reflexión consolidando la identidad misional franciscana de líderes y lideresas que viven su vocación en la iglesia y en la sociedad como agentes de pastoral desde el evangelio y la doctrina social de la iglesia, por supuesto, y en pro de una real y verdadera transformación social. Hoy nos ocupa un tema muy importante para la espiritualidad franciscana, que es la paz. La paz de entrada nos pone en contacto con el carisma, con la propia identidad. Este tema está presente desde los orígenes de la caminada franciscana. Y no simplemente entendida la paz como una idea o un valor, más bien entendida como una tarea, como una acción que incide en los contextos en que se mueve la primitiva fraternidad. Francisco y Clara de Asís son un hombre y una mujer que han vivido, como bien saben ustedes, en el oscuro y violento mundo del medioevo. Quien leyera la realidad de sus vidas superficialmente pensaría que la amargura y el sufrimiento no les han tocado. Y créanme que nada más lejos de la realidad. Solo personas como ellos que no han temido bajar al sótano del dolor humano, han podido engendrar cantos a la vida tan hermosos como el Cántico de las Criaturas. Dice el poeta Semestre en tonos algo dramáticos que en lo aullado da inicio la fragancia. Podríamos decir que Francisco ha aullado, y permítasenos la expresión, ha gritado su dolor y el dolor de la misma creación, viviendo una densa noche oscura. Es entonces cuando ha brotado la fragancia del amor
y de la amplia fraternidad. Como dice Leonardo Boff, se sintió en el reino símbolo de la total reconciliación del ser humano con su corazón, con los demás, con el cosmos y con Dios. Dice Leonardo que Francisco se levantó, se detuvo a meditar por un momento y entonó el himno a todas las criaturas. Entonces, ¿cómo una vivencia tal no va a resultarnos paradigmática e iluminadora a todos nosotros y nosotras, franciscanos y franciscanas en búsqueda? Quienes quieren vivir en modo franciscano la existencia como don de Dios que les ha sido regalada, no pueden menos de intentar repetir en nuestro hoy los valores hondos de aquella utopía que soñaba la hermosa realidad de una fraternidad universal. Desde ahí habrán de interrogarse sobre las situaciones de violencia que les rodea y sobre su propia violencia. Quizá puedan contribuir no solamente a hacer que disminuya el caudal de sufrimiento que hoy anega la tierra, sino también a ofrecer una alternativa de paz y no de violencia que vaya secando las marismas del mar hasta hacer que brote la tierra firme, el jardín hermoso a que están llamadas a ser esta pobre tierra madre nuestra y esta familia única que es la familia humana, aunque ambas estén hoy tan heridas. Resulta extraño que a fuerza de comprender los santos como figuras paradigmáticas inalcanzables, nos hemos hecho todos los cristianos incapaces de emprender caminos de santidad. Lo dice Francisco en sus avisos espirituales, por ejemplo, en el aviso que llaman también algunos autores admoniciones. En el aviso número 6 dice, cuando habla del seguimiento del Señor, dice Francisco lo siguiente: por eso es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, con contarlas y predicarlas, queremos recibir gloria y honor. Lo dice el santo. Nosotros somos seguidores del Señor y por eso nuestra santidad es una praxis, no es una idea, no es simplemente una doctrina. Francisco dice en otro escrito muy famoso de él, yo ya hice mi parte, hagan ustedes la suya. Entonces no nos llama pues a la imitación. Francisco nos invita al seguimiento de Jesús a la manera de cada cual y en los contextos en que hemos sido llamados. Por eso dicen las reglas San Francisco o la primitiva fraternidad, como quieran, comillas. Cada cual ejerza el arte que conozca y en que fue llamado para que pueda vivir honestamente. O sea, el llamado se hace en el lugar donde estás, con lo que sabes hacer, para que en ese lugar y desde lo que sabes hacer, construyas el proyecto del Señor. Repito entonces que nuestra vocación franciscana no se trata de una devoción, se trata de una acción. Por eso los franciscanos y las franciscanas no somos los de la lección divina, somos en la comunidad en la comunidad cristiana los de la acción divina. Somos militantes de la vida, constructores de la paz. Cada uno desde sus particularidades, no necesaria o estrictamente religiosas, aunque siempre espirituales,
con la universalidad de la espiritualidad propia del ser humano. En su visita a Colombia, el Papa Francisco, en el frontis de la Casa de Nariño, nos hacía a los cristianos de Colombia el llamado de construir la paz, fruto de la justicia. Paz que en los acuerdos firmados con las FARC tenían como punto primero la reforma agraria. Detrás y como telón de fondo de este acto público ahí enfrente de la Casa de Nariño estaba la paloma blanca de la paz regalada por Fernando Botero, nuestro pintor y escultor. La paloma de la paz regalada a la nación con motivo de los acuerdos de paz. Ya sabemos qué sucedió con el primer tema del acuerdo de paz, o sea, la relación con la madre tierra y la emblemática paloma de la paz de Botero. La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 22, quiero recordarles que dice textualmente: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es un derecho del pueblo y un deber del Estado colombiano para con los ciudadanos. Por este motivo, podemos afirmar que los gobiernos a partir de la Constitución del 91, y qué decir los de antes, por supuesto, no han dado cumplimiento a dicho artículo. Aunque a decir verdad, cada uno de ellos ha hecho intentos en el tema de la construcción de la paz, desde sus diversas maneras de entenderla. Nuestro hermano Francisco de Asís dice en su testamento que el Señor le reveló este saludo: el Señor les dé su paz. Y nos invitó a franciscanos y franciscanas, religiosos o no laicos, a pronunciarlo como saludo y fundamentalmente, óigase bien, fundamentalmente como estilo de vida. Según la leyenda mayor de San Buenaventura, cada que Francisco iba a pronunciar unas palabras, encabezaba el discurso con la expresión paz a ustedes. Y la leyenda de los tres compañeros, o sea, Ángel, León y Rufino, de la primitiva fraternidad, pusieron en boca de Francisco el tan usado saludo de paz y bien, al cual se le pueden dar diversos significados. Con su conversión, Francisco abandonó los criterios del mundo o los criterios de su ciudad feudal y burguesa. Bien sabemos eso. Una sociedad que se constituyó el municipio en 1210, plagada de injusticias y de desigualdades. Pero Francisco, aunque dejó los criterios de la constitución de su ciudad como municipio, jamás dejó la sociedad en donde siempre quiso estar inserto y para la que se entregó incondicionalmente, asumiendo como expresión de conversión el compromiso de hacer de esa sociedad un lugar donde florezcan los valores del reino. Para la primitiva fraternidad franciscana, la paz entonces tenía una connotación de cambio de paradigmas sociales. Y hablando de cambio de paradigmas sociales, la principal connotación que tenía la paz dentro de la espiritualidad franciscana tenía que ver con la desapropiación. De este modo, para que la paz sea posible según el espíritu franciscano, es preciso devolver los bienes a Dios, que es el único dueño
de todo cuanto existe. Y tal devolución, según San Francisco y los primeros hermanos, se hace en manos de aquellos que en la sociedad de su tiempo viven en la miseria. Dice Francisco, bona deo redere, expresión que reconoce a Dios como dueño de todo y que todo debe regresar a él. Hay pues una exigente coincidencia entre lo caminado en Colombia desde los acuerdos de paz y la relación con la propiedad de la tierra y la espiritualidad franciscana. La palabra bona significa en tiempos de San Francisco y Santa Clara las propiedades, los bienes que deben ser puestos en común. Siendo así, nuestro saludo de paz y bien adquiere un contenido de justicia, de solidaridad, sin los cuales no hay paz. Nuestro saludo entonces significa de esta manera paz integral. Vamos entonces a compartir 3 textos en los que Francisco y los primeros biógrafos hablan de la paz. El primer texto es una carta que envía Francisco a las autoridades de los pueblos. Del texto completo hemos tomado algunos apartes. Después de escuchar este texto, les propongo que hablemos espontáneamente solo lo que nos proponga a nosotros el texto. Entonces, le pido el favor que alguno de ustedes, si tiene a bien leer, proclamar este texto, nos preste el servicio, se lo agradecemos. Perfecto, Sandra, gracias. Ok, Fray, buenas noches. Carta de San Francisco a las autoridades de los pueblos. A todos los... Ay, Dios santo, perdón, que se me... Aquí ya, perdón. A todos los podestá y cónsules, jueces y gobernantes de toda la tierra y a todos los demás a quienes lleguen estas letras, el hermano Francisco, su pequeñito y despreciable siervo en el Señor Dios, les desea a todos ustedes salud y paz. No echen en olvido al Señor ni se aparten de sus mandamientos a causa de los cuidados y preocupaciones de este mundo, porque todos aquellos que lo echan al olvido y se apartan de sus mandamientos serán echados por Dios al olvido. Y tributen al Señor honor en medio del pueblo que les ha sido encomendado. Y si no hacen ustedes esto, sepan que tendrán que dar cuenta ante el Señor su Dios, Jesucristo, en el día del juicio. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre este texto compartido, este texto de San Francisco? ¿Qué les llama la atención? Muy bien, Luis Yamir. ¿Sandra también? ¿O es que se te... Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Me parece muy congruente con Francisco, así es empezar el texto haciéndose pequeño o mostrándose el más pequeño de todos, incluso hablando de un despreciable siervo. Creo que lo menor de Francisco es lo que más se nos ha indicado entre sus cualidades, y es muy sorprendente cómo verlo aquí desde un principio antes de dar el mensaje que quiere dar. Excelente tu anotación, me parece muy interesante de entrada que pongas ese tema, ¿sí? Francisco, aquí aparece, recuerden que este texto es de él, no es de San Buenaventura, ni de los 3 compañeros, este texto es
de San Francisco. Sí, es un texto opuscular, ¿no? Y las ciencias con las que se estudian los textos dan razón de que este texto es legítimo, genuino, de él, ¿sí? Por supuesto, yo lo reduje, ¿sí? Para que centremos la atención en algunos temas. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hablar sobre el tema? Irmelia. Irmelia. Sí, pues nos damos cuenta la humildad de Francisco de llamar, de hacer eso llamado para que vayamos a la fraternidad. Es muy humilde y se nota que lo hace de todo corazón para llamar y que no nos apartemos de Dios. Es lo importante que veo en ese texto. La humildad de Francisco llamando a la fraternidad a que no nos apartemos de Dios. Irmelia, muchas Sí. gracias por tu reflexión. Te hago una pregunta. Este texto es estrictamente para los políticos, ¿sí? O sea, alcaldes, cónsules, jueces y gobernantes, ¿sí? ¿A ti qué te llama la atención de lo que San Francisco les dice en el segundo párrafo a ellos? Sí, en este momento donde estamos viviendo una crisis política, ¿sí? Donde se está pensando en un cambio social que no se ha entendido lo que es el cambio social porque no se ha entendido que es para el bien común. Sí, así, se le hace llamado para que seamos para que sean más humanos, que en realidad se trabaje por el bien común, por la humildad, por la fraternidad. Ese es el llamado que se me ocurre ahí en ese texto. Muchas gracias, Irmelia. Excelente tu aporte. Adriana, tienes la palabra. Fray, buenas noches. Buenas noches. Me encanta volver a escucharlo y yo cuando oro encomiendo a mis gobernantes pidiéndole a mi Señor que les regale bajo la luz del Espíritu Santo los dones del temor a Dios, de la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento, y veo cómo Francisco les pone a los gobernantes una misión valiosa y es dar cuenta a Dios de lo que hacen con los que le encomendó. En fe, Fray, ¿cierto? En Fray del Evangelio digo, yo tengo que dar cuenta de los que me encomendaste, dice mi Jesús. O allí, bueno, algo, Padre, no pues no tengo tan profundo y cierto el conocimiento, pero Padre amoroso, hay una parte donde dice que yo tengo que responder por los que me encomendó, y es lo mismo a los gobernantes. Francisco llama a que estos gobernantes no se aparten del Señor, porque es que todo le pertenece a Dios y ellos simplemente son administradores. Mi Fray, ¿me permite yo le hago una pregunta que... Hágala. Bueno, yo digo, Señor, cuando los hombres cuentan el Antiguo Testamento, pidieron gobernantes y reyes. En ese momento del Antiguo, el Señor intervenía en esto. Entonces, mi Fray, la pregunta que me he hecho muchas veces y confío, pues, sea usted ser sabio para orientarme en esta inquietud es, ¿qué pasa ahora, Señor? Yo oro por los gobernantes, Padre amoroso, pero ¿será que mi Señor pudiera volver a esa parte aprendida del Antiguo Testamento y rogarle yo como laica y todos como laicos? Mira, Señor, aparte de estos gobernantes de nuestro gobierno que no nos están aportando, o sea, hay algo que el Señor se haya apartado en algún momento dentro de la doctrina de la iglesia escrito que me digan, Padre, Fray, ya el Señor dejó al hombre a su albedrío y bueno, pues que elijan y ya no interviene más en el proceso.
Es como esa inquietud, mi padre. Yo creo que el Señor nunca ha intervenido en el proceso, que nosotros tenemos libre albedrío desde el comienzo, ¿sí? Solo que hay textos bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, donde se escribe de una manera, ¿sí? Que da la sensación de que Dios controla la historia, ¿sí? Realmente los artífices, los actores principales de la historia somos nosotros, y Dios nos va insinuando, nos va iluminando cosas para que nosotros podamos tomar decisiones acerca de las cosas que el Señor nos va diciendo, no solamente en su palabra, sino en los acontecimientos, porque los acontecimientos históricos también son palabra de Dios, no solamente los textos bíblicos. Entonces, siempre hemos estado en manos de nosotros mismos, ¿sí? Porque la grandeza de Dios es la dignidad y la libertad del hombre y de la mujer. Y ese es nuestro drama, ¿sí? Que a veces nosotros no sabemos qué poder tenemos en las manos y no lo usamos para el bien común, ¿sí? O sea que Dios no ha cambiado de praxis. Esa ha sido desde el comienzo la práctica, tanto que en el texto del Génesis aparece el libre albedrío, ¿sí? De Adán y Eva, que toman una decisión que es la que ya conocemos, ¿no? Que es, ese es un relato que nos revela realmente la capacidad que tenemos como hombres y mujeres de tomar decisiones. Espero te haya respondido de alguna manera. O sea, no le pidamos a Dios que controle la historia. Ajá. Pidámosle a Dios que nos ayude a tomar las decisiones que tenemos que tomar para que la historia siga el curso que Él nos ha marcado, que es plenitud de vida. Ah, listo, por ahí que Dios le pague. Me queda muy, Muy muy, bien. muy claro ese mensaje, muy amable. Bueno, muy bien. Luis Antonio. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Padre Juan Rendón, Miguel. Mira, yo lo que creo es que aquí, Padre Francisco, lo que hace, el hermano Francisco, lo que hace es aterrizar a todos los gobernantes del mundo, empezando por decirles que él es el pequeñísimo y el despreciable. Nada cierto, porque pues, nadie es más grande que Francisco, pero lo hace como para aterrizarlos, para colocarlos en su sitio, en su lugar, mostrándoles que ellos solamente son unos instrumentos en la tierra para que si quieren hagan el bien común, y si no, pues que se atengan, porque habrá su juicio y ellos no son ningunas glorias, las glorias todas es para Dios, y eso es como un llamado a decirles, miren, ustedes están aquí, son hijos de Dios, ustedes están ahí por una coincidencia de la vida o por un deseo de Dios y es que los colocó para hacer el bien, pero como instrumentos, como elementos de mensajeros de Dios, si lo quieren hacer así, y si no actúan de esa manera, viendo los mandamientos, pues vendrá su juicio y vendrá todo su rigor. Es como un llamado de atención, como un aterrizaje a todos los políticos del mundo. Sí, Luis Antonio, excelente tu reflexión. Y hay una cosa muy interesante como para que no nos desliguemos de lo que los políticos también hacen, es que quienes ponemos a los políticos en el lugar, ¿sí? De poder somos los votantes, ¿sí? Y ya lo hablábamos en anterior reflexión, o sea, Exacto. nosotros tenemos que formarnos para que no terminemos siendo víctimas de de los victimarios que nosotros elegimos. ¿Alguien más? ¿Qué conversación tan chévere estamos teniendo sobre este texto? Pónganle atención que Francisco dice que tributen al Señor honor en medio del pueblo que les ha sido encomendado. O sea, los gobernantes deben ser, según San Francisco, cuidadores de su pueblo, ¿sí? Cuidadores, ¿no? Porque el pueblo les ha sido encomendado a ellos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro,
que nosotros escogemos nuestros cuidadores o nuestros maltratadores. Bueno, si la Registraduría Nacional Electoral funciona, porque puede ser que no funcione, ¿no? Que nos pongan a votar y nos pongan a los que ellos quieran, ¿no? Porque ha sucedido, cosas pasan, ¿no? Si quieren, pasamos al segundo texto. El segundo texto está tomado de la leyenda mayor de San Buenaventura, ¿no? ¿Quién quiere hacernos la lectura, por favor? Listo, Adriana. Listo. De la leyenda mayor de San Buenaventura. Francisco, hombre evangélico, pacífico y pacificador, al comienzo de todas sus predicaciones saludaba al pueblo, anunciándole la paz con estas palabras: el Señor les dé la paz. Sucedió que en cierta ocasión llegó Francisco a Arezzo, cuando toda la ciudad se hallaba agitada por una cruenta guerra civil, luchas internas tan espantosas que amenazaban hundirla en una próxima ruina. Con el fin de ahuyentar la guerra, envió delante de sí como mensajero al hermano Silvestre, diciéndole: hermano Silvestre, marcha a las puertas de la ciudad y de parte de Dios misericordioso, manda a los demonios por obediencia que salgan inmediatamente de allí. Cumpliendo el mandato Silvestre, al punto quedó apaciguada la ciudad y sus habitantes. En medio de una gran serenidad, volvieron a respetarse mutuamente en sus derechos cívicos. ¡Ay, qué hermoso! ¿Conocían este texto? Nunca lo había leído, padre. Qué hermoso. No, nunca. ¿Y qué les parece este texto? ¿Qué les No, llama la atención así? espectacular. Sí, Sabio, 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 como la piara de los cerdos cuando Jesús mandó todo eso a la piara de cerdos. Poder sí, impresionante. sí, sí. Es impresionante, sobre todo porque se habla de una guerra civil, ¿sí? Y es impresionante por cómo termina el texto. Volvieron a respetarse mutuamente en sus derechos cívicos. En esas ciudades medievales se acostumbraba a que la ciudad hacía un texto y se comprometían a vivir esa constitución, ¿sí? Las ciudades eran como condominios, pequeños condominios. Así hizo su texto en 1210. De ese texto San Francisco no participó, ni la primitiva fraternidad no estuvieron de acuerdo en el texto, ¿no? Y Arezzo hizo su texto, pero resulta que parece que no estaban muy de acuerdo. Por eso había una guerra civil. Cuando habla de los demonios, no es que los demonios realmente estén ahí, pues, como los conocemos, como nos los pintan, ¿no? Demonio, daimon, en distintos idiomas significa el que divide, ¿sí? El que divide. El contradictor. El contradictor, estaban divididos como comunidad, ¿no? Y por eso se mataban entre sí. Luis Antonio, entonces, ¿tú qué opinas de esta tarea que encomendó Francisco a Silvestre? No, pues para empezar, es un poder, como lo dije, en una palabra impresionante, porque como decía la compañera, muy similar al poder de Jesús con la expulsión de los demonios. Y el demonio, como usted lo bien lo explica, es también el tema de parafraseando es la contradicción, la gente que estaba en la oposición, pero igual el mal, la división es un demonio, todos tenemos en cierto modo ese mal incorporado. Y lo que me causa mucha curiosidad y me impresiona mucho es que Francisco hubiera tenido ese poder de pacificador.
pues una cosa impresionante. Ya habíamos visto cómo con el sultán lo cogió allá y lo organizó. Y bueno, y ahora con toda una guerra civil, eso yo no lo conocía y me parece espectacular. Excelente lo que estás diciendo, porque eso tiene mucho que ver con nosotros en Colombia. O sea, el papel de quienes decimos que tenemos el espíritu de Francisco y Clara de Asís en este país o en el mundo entero es construcción de paz, mediación de paz, ¿sí? Nosotros nunca podríamos decir la paz es justa, ¿sí? La paz hay que, perdón, la guerra es justa, la guerra hay que mantenerla, la confrontación, etcétera. No, 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 no. Para nosotros, la vocación nos pide entrar en lo que se llama cultura del encuentro, ¿sí? Del encuentro de los diferentes que se sientan a hablar, que se sientan a compartir, ¿no? Que se sientan a producir un proyecto de sociedad que los congregue, ¿no? Entonces ya vemos este ideal eso, pero también tenemos clara la construcción de la paz, concretamente en Asís, cuando el alcalde y el obispo están peleando, ¿no? Entonces Francisco manda a otro hermano, si no estoy mal, a Pacífico, para que les cante una canción, ¿sí? Y Francisco está muy preocupado por construcción de paz. Francisco es un mediador de paz. Francisco es un hombre que construye la paz allá donde vemos que hay guerra. Y curiosamente les cuento una cosa. La oración por la paz tan conocida, Señor, hazme un instrumento de tu paz, no es de San Francisco. Esa oración es de un curita, parece de un curita francés, que la puso en una estampita y al otro lado puso la imagen de San Francisco como constructor de paz, ¿no? Pero realmente para los franciscanos ser instrumentos de paz es esencial, es parte fundamental de nuestra identidad carismática, ¿no? Mediadores. Francisco manda a Silvestre a que pronuncie esas palabras de parte de Dios misericordioso, ¿sí? Por obediencia, o sea, con carácter, con poder, ¿sí? Salgan de ahí inmediatamente, ¿no? Y entonces se produce el apaciguamiento de la ciudad y se produce entonces una gran serenidad en el respeto por sus leyes. Entonces pensemos en la Constitución nuestra, ¿qué pasa con ella, no? O sea, ¿cuántos la conocemos? ¿Ustedes la conocen? ¿Se la han leído, la han estudiado? En los colegios se lee, se conoce, sabemos qué derechos tenemos, qué obligaciones, etcétera. ¿Sabemos eso? Pregunto. Sí, sí, claro. Pero no tan fuerte, la verdad que no. Nuestra constitución es una de las constituciones más hermosas que podemos tener. La verdad es que como no se, a veces no se cumple como debe ser, pero Colombia tiene una constitución bien bonita, donde habla de todo, habla de lo religioso, de todas las líneas, pero nuestros gobernantes no la hacen y nosotros mismos a veces no la cumplimos. Somos un pueblo pluriétnico, multicultural, ¿no? Dice la Constitución nuestra. Exacto. Maravilloso, ¿no? Y muchos otros temas que toca la Constitución, de autodeterminación de los pueblos, de protección de las diversidades en todo sentido, humanas, naturales, culturales, ¿no? Etcétera, ¿sí? Nuestra Constitución realmente es una Constitución muy, muy, muy importante a nivel de otras constituciones del continente.
Sí, señor. Seguimos entonces. Vamos a otro texto. Por favor, Miguel. ¿Quién quiere prestarnos este servicio? Si quieren, lo hago. Sí. De las florecillas de San Francisco, capítulo 21. Dijo Francisco: hermano Lobo, quiero que me des fe de esta promesa para que yo pueda fiarme de ti plenamente. Le tendió San Francisco la mano para recibir la fe, y el lobo levantó la pata delantera y la puso mansamente sobre la mano de San Francisco, dándole la señal de fe que le pedía. Luego le dijo San Francisco: hermano Lobo, te mando en nombre de Jesucristo que vengas ahora conmigo sin temor alguno. Vamos a concluir esta paz en el nombre de Dios. El lobo obediente marchó con él en medio del asombro de los habitantes. Corrió rápidamente la noticia por toda la ciudad, y todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, fueron acudiendo a la plaza para ver el lobo con San Francisco. Cuando todo el pueblo se hubo reunido, San Francisco se levantó y les predicó diciéndoles: escuchen, hermanos míos, el hermano lobo que está aquí ante ustedes me ha prometido y dado su fe de hacer paces y de no dañarlos en adelante en cosa alguna, si ustedes se comprometen a darle cada día lo que necesita. Yo salgo fiador por él de que cumplirá fielmente por su parte el acuerdo de paz. Entonces todo el pueblo a una voz prometió alimentarlo continuamente, y San Francisco dijo al lobo delante de todos: y tú, hermano lobo, ¿me prometes cumplir para con ellos el acuerdo de paz, es decir, que no harás daño ni a los hombres, ni a los animales, ni a criatura alguna? El lobo se arrodilló y bajó la cabeza, manifestando con gestos mansos del cuerpo, de la cola y de las orejas, en la forma que podía su voluntad de cumplir todas las condiciones del acuerdo. ¿Qué piensan de este texto? Les doy un contexto. Es una ciudad, Gubbio, que está encajonada. O sea, esta ciudad se encerró porque el lobo que vivía en el bosque se estaba acercando peligrosamente a la ciudad, ¿sí? Merodeaba la ciudad. Y a veces se comía una que otra oveja. La ciudad entonces estaba muy angustiada, entonces se armó. Entonces andaban hombres y mujeres con palos, ¿sí? Y con machetes a defenderse del lobo. O sea, la ciudad tuvo que armarse para defenderse del lobo. El lobo vivía en el bosque y los habitantes en su ciudad. La ciudad está rodeada de murallas. Cuando el lobo se acerca, la ciudad tiembla, ¿sí? Pero el lobo, repito, vive en el bosque. El lobo es del bosque, es un habitante del bosque. Sus ideas son de bosque, ¿sí? Y tiene su complejidad como lobo, ¿sí? Siente como lobo, amenaza como lobo, tiene sus características típicas. Los ciudadanos están en la ciudad, viven como ciudadanos y demás, y sienten realmente, repito, que es una amenaza el lobo. Le piden a San Francisco: medie, por favor, entre el lobo y nosotros. Y San Francisco dice que sí. Entonces San Francisco no monta una oficina en la ciudad para que el lobo venga a hablar con él, sino que San Francisco dice: voy a hablar con él en su territorio. Entonces sale de la ciudad. Y los compañeros de San Francisco, los hermanos, le dicen: no, no vas, te va a matar el lobo. Y San Francisco no hace caso, va al bosque. O sea, Francisco va al territorio del lobo, ¿sí? Y habla con él. Entonces, el lobo le promete que va a hacer las paces, pero eso fue un acuerdo allá entre ellos dos.
tenían que, para San Francisco, en su mente, tenían que llevar ese acuerdo que fue allá privado a lo público. Entonces le dice San Francisco al lobo, venga, ya que usted me dio a mí la seguridad de que va a cumplir el acuerdo dándome la pata, venga, hágalo delante de la ciudad. Y van los dos al pueblo. De ella el lobo se desplaza a la plaza de Gubbio. Y allí hacen este texto que aparece ahí. Nuevamente repiten el rito de acuerdo. Pero aparece en el rito de acuerdo una cosa muy interesante que quiero hacerles caer en cuenta. Es que el lobo promete no matarlos, pero la ciudad prometen también algo, ¿sí? Prometen algo. Prometen algo. Prometen darle cada día lo que necesita, ¿sí? Y Francisco dice, y yo soy fiador de que se cumplirá esa parte del acuerdo de paz, ¿sí? Que no habrá trampas en ninguno de los dos. Y el resto del texto lo conocen. Tienen entonces la palabra. Luis Antonio, ¿qué te parece este texto? La verdad, este texto, pues muy hermoso, me hizo acordar de un letrero que no sé por qué razón hay aquí casi al frente de mi casa. Y por curiosidad yo dije, ve, ¿y eso qué será? Era que alguien se murió y me asomé. Y dice, mas no los maten con armas. Le he propiciado una muerte peor. Lo he besado tan dulcemente que morirá de ternura, algo así. Eh, que le partí el corazón y le partí, que le he besado tan dulcemente que le partí el corazón. A mí me parece que esta es como muy el estilo de las parábolas de Jesús, mostrándonos que nosotros vivimos como entre lobos y que a veces pues habrá que hacer acuerdos con ellos y esos acuerdos respetarlos mutuamente. Pero para eso necesitan mediadores como San Francisco con el poder de convocar al lobo y convocar a la comunidad y llegar a acuerdos que se suscriban y que se pacten que realmente se van a cumplir tanto del un lado como del otro lado. Esto nos hace acordar mucho de la misma situación que vimos en el momento con lo de la paz total. Bueno, ¿y quién quisiera negociar con los lobos paramilitares, con los asesinos de 6.000 personas de la Unión Patriótica? Miren ustedes cuántos, 6.000 o 20.000 personas, cuántas personas, magistrados, gente inteligentísima, docentes, estudiantes asesinaron y esa gente hacer acuerdos con ellos y decirle, venga, no maten más, con los guerrilleros, hacer acuerdos con toda la gente que ha hecho tanto daño y decirles, venga, hagamos un acuerdo para que no nos matemos más, construyamos paz, construyamos un país con justicia, con dignidad. Esto es muy complicado, mucha gente no le apuesta a eso, como dirían, cuánta gente no le decía, no, es que cómo le ocurre ir allá que lo va a matar el lobo, que lo va a comer. A uno también le da miedo cuando decimos que vamos a ir de pronto a un barrio a repartir comida o algo y están todos los atracadores reunidos ahí, uno dice, no, oye, pucho, de pronto me salen atracando. Y claro, uno se pone a veces de Cristo y termina crucificado, pero es el poder del mediador y el poder de Jesús con el discernimiento del Espíritu Santo que le dará a uno la fuerza y la valentía para poder ser mediador ante circunstancias similares. En estos momentos yo veo muy complicada la situación del país y al presidente y a todo su Congreso y su Senado y toda la gente que está por una paz total, están buscando cómo hacer acuerdos con el lobo precisamente. Y ahí mucha gente, seguramente el lobo los va a morder o los va a comer y a otros no, pero el punto está en cuánta gente va a dejar de ser lobo y de pronto de esa manera haya un equilibrio y por fin tengamos una Colombia menos ensangrentada como la que vivimos. Muchas gracias, Luis Antonio. Estás hoy, pero muy bien, excelente. ¿Quién más quiere decir algo sobre este texto? Francisco Mediador. A ver, Auri. Sí, buenas noches, Fray. Buenas noches. Continuando con la reflexión que Luis Antonio
A mí me llama la atención la observación que usted hacía en relación con el lobo, que el lobo vive en la selva, tiene su naturaleza de lobo. Sin embargo, cada vez se acerca más a la ciudad y la amenaza. Eso, pues, haciendo la analogía con nuestra situación política y social, pienso que estos grupos armados ilegales, que serían en este caso el lobo, nos amenazan a la sociedad civil en la medida en que los recursos para su supervivencia se van disminuyendo. Entonces, por eso, pues las pandillas, los grupos delincuenciales, la delincuencia común, que de alguna manera están tratando también de lograr obtener lo que algunas personas tienen, pero que ellos de pronto por pocas oportunidades o por malas decisiones no han alcanzado. Y que también pienso, pues lo relaciono con el proceso de paz, así como decía Luis Antonio, pensando pues en que el lobo son los grupos armados, el pueblo, la sociedad civil colombiana y el mediador, que en este caso de Francisco, para el proceso de paz o la paz total de Colombia es la ONU, que es como el garante de acuerdos de paz. Muchas gracias, padre. Bien, a ti, no solamente la ONU, hay una cantidad de países garantes, ¿no? Noruega, España, México, bueno, hay muchos países garantes. Yo creo que es una tarea que nosotros tenemos que ir no solamente acometiendo a nivel nacional, sino a nivel de ciudad, pequeña ciudad, a nivel de institución en la que trabajamos, a nivel de familia, ¿no? A nivel de iglesia, o sea, que toda esta construcción de paz y de mediación se vaya perfilando en cada uno de estos escenarios. Luis Yamir. Presente por acá. Pienso también que de rescatar, Fray, y tomando también lo que ha mencionado Luis Antonio y Auri. Bueno, quiero empezar, el texto de la florecilla por lo general es un tema muy romántico de la vida de Francisco, o así nos lo enseñan, algo muy rosa, muy bonito que tuvo que vivir Francisco, habló con el lobo, y nos lo venden hasta de una forma como si hubiese sido muy fácil, pero poniendo el tema como lo menciona Luis Antonio y Auri, es que llevar la paz o ser conciliadores en muchos casos, no, creo que en todo, pues no es nada fácil, o sea, estar entre dos bandos, dos ideas completamente diferentes y querer llegar a conciliar no es una tarea sencilla. Y lo estamos viendo en la actualidad, como a nivel de política nos vamos a muchos extremos, a nivel de religión discutimos en nuestros hogares por ideas diferentes, pues hemos perdido amistades o hemos perdido incluso lazos familiares por una discusión que netamente puede ser respetable, dos puntos diferentes de pensar. Creo que desde ese pequeño espacio de nosotros, nuestro alrededor, podríamos hacer de lobos o podríamos hacer de pueblo, pero nuestra invitación es actuar como Francisco, llegar a hacer esa conciliación, llegar a unir lazos, a llegar a quitar las diferencias, o no quitar las diferencias, sino a convivir con las diferencias. Creo que como la invitación que llevamos desde Francisco, teniendo como bandera la paz. Y pues ser consciente que no es nada fácil. O sea, es muy bonito que fuera como, no lo vende la florecilla el texto, pero debemos reconocer que no es nada fácil, pero igual debemos ir adelante con nuestro objetivo de lograr la paz. No es tan bonito, Luis Yamir. Acuérdate que el texto es dramático, ¿no? O sea, nos han dicho que las florecillas son muy románticas y demás, pero lo que hay en el texto de las florecillas al respecto del lobo de Bullo es un modelo, un esquema de mediación. Recuerden que vos les hacía caer en cuenta de que San Francisco, estando en la ciudad, decide ir al lugar del lobo. O sea, no es un funcionario que cita al enemigo, ¿no? Es más, no se siente enemigo de él, ¿no? De hecho, en el texto, perdón, hay muchos detalles
Por ejemplo, los detalles de que el lobo cuando ve a San Francisco corre, ¿no? Como a atacarlo, y cuando San Francisco se acerca, el lobo se detiene, ¿no? O sea, el lobo tiene una manera de comportarse frente a alguien que se le acerca diferente. Y hay una cosa bien interesante, amigos y amigas, hermanos, y es que el enemigo cuando se ve de lejos, se ve más grande. Cuando uno se acerca al enemigo, el enemigo toma sus propias dimensiones. Yo creo que es muy importante ir donde aquellos que consideramos enemigos. Y otra cosa bien importante, no sentir que el lobo está afuera, que también está, pero también que el lobo está dentro de nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de los grupos armados ilegales, tenemos también que hablar de los grupos armados legales, ¿sí? El ejército, la policía, son grupos armados legales que también han cometido errores, ¿no? En la guerra que hemos tenido en este país, ¿no? Los llamados falsos positivos han involucrado a unos y a otros. Y es bien importante ese elemento. El elemento de la ritualidad es tan importante. Francisco hace el rito allá en el monte y traslada el rito a la plaza pública. Eso es muy importante. O sea, el rito significa la monumentalia nueva, ¿no? Los performances, ¿sí? Los monumentos, ¿sí? La visibilización de los procesos. Yo creo que Gabriel tenía muy claro eso. Yo recuerdo cuando inauguraron un monumento del Cristo habitante de calle, ¿no? Eso es muy importante, visibilizar la paz, ¿no? Visibilizar la paz. Adriana, tienes la palabra. Y luego Miguel Ángel. Padre, pues como dos nortes que me quedan en lo que se ha leído. Ese ponerme en el lugar del otro, esas guerras que no son, son políticas y sociales porque cada humano somos un ser social, pero que se ven en lo más mínimo de nosotros, y vamos a hablarlo de organizaciones pequeñas y en nuestras mismas pues iglesia, o sea, dentro de nosotros mismos laicos queriendo servir. Entonces ese lobo dentro de su temor, y me queda esto, Padre, es que cuando yo me arrimo con temor, entre ambos puede haber un mutuo miedo, pero el miedo no es de Dios. Si yo doy la confianza, pues el diálogo y ser puente es mucho más tranquilo que si yo llego con mis miedos. Siento que el lobo pues me queda en ese contexto de los miedos. Francisco no le va a hacer, le arrima al lobo con miedo, se le arrima con amor, porque el ánimo de él es el diálogo, el ánimo de él es conciliar. Y Padre Fray, les dejo algo dentro del plan de desarrollo, pues que hay un poquito de, pues no tengo que ver con la política, pero me gusta leer, ¿no? Que dentro del plan de desarrollo hay algo que nos va a poner mucho a trabajar. Incluso cuando yo lo estudiaba, yo decía, Dios, estar en el diplomado, lo que ha hecho la comunidad franciscana, pues nos está formando para trabajar en el plan de desarrollo, porque resulta que habla de la implementación de recomendaciones del informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad. Y en eso da opciones de personas que seguramente van a ser escogidas con un perfil como el que estamos estudiando. Personas que se hayan preparado desde dentro de un contexto de pastoral social, de formación social, de valores de iglesia, porque los valores de la iglesia son valores más que humanos, porque queremos ser camino de divinidad. Entonces, pues quería como compartirles eso, para que Dios le pague. Muchas gracias, muy amable. Miguel Ángel. Gracias, Fray Juan. Fray Gabriel siempre nos mostró como el camino de San Francisco,
y no cuando bajaba al caño de la cesta en busca de sus lobos, siempre nos dio como esa similitud de lo que estábamos buscando nosotros o lo que debemos buscar nosotros, buscar esos lobos. Muy bien, muchas gracias. Esa imagen la estás proyectando tú. Sí, sí. Sí, Miguel Ricardo es el que está proyectando la Ok. imagen del... Sí, el día que Cristo. estuve ya de visita en la fundación le tomé foto precisamente, este es el Cristo que tú estás haciendo referencia. Sí, sí, maravilloso. Muy Cristo bien. que fue donado por unas religiosas, lo tenían abandonado y Fray Gabriel lo recuperó para la fundación. Excelente, excelente, sí. Un Cristo como está, siempre doliente, sufriente, desmembrado, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Yo pienso que hay una cosa bien interesante también que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos y hermanas constructores de paz, y es esto. O sea, que algún escritor famoso dijo que el hombre es un lobo para el hombre, ¿sí? O sea que nosotros también tenemos que introyectarnos, ¿no? Empoderarnos, ¿no? Saber descubrir qué hay dentro de nosotros que no nos permite vivir en armonía, en paz, ¿no? Y saber qué es lo que estamos dispuestos a dar, ¿sí? Para que se redistribuyan no solamente los bienes, sino también las posibilidades de vida para toda la humanidad. O sea, nosotros estamos a puertas de una cantidad de transformaciones como proyectos que se están planteando en el país. Tenemos que estar muy pendientes de leer, escrutar, entender, ¿no? Tenemos que empoderarnos, ¿no? Para poder actuar como otros personajes en la historia de la literatura que tuvieron que ver con lobos. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, el lobo de los tres cerditos, ¿eh? ¿Se acuerdan? El lobo de los tres cerditos que aparece como tan amenazante, pero hay una carta del lobo de los tres cerditos explicando que él precisamente no los estaba atacando, sino que los estaba defendiendo de aquel huracán que estaba amenazando sus casas, ¿no? Pero por el solo hecho de ser lobo, peludo, ¿sí? Feuco y demás, entonces era señalado como peligroso, ¿sí? La imagen, la facha, pero también el lobo de Caperucita Roja, ¿no? Es otro tema, el lobo de Caperucita Roja. Entonces, hay que empoderarse para que los lobos que realmente existen, ¿sí? No se apropien de los bienes de todos, ¿no? Y no nos deje simplemente en manos de ellos, sino que nosotros podamos llamarles la atención y decir un momento hasta aquí, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, constructores de un mundo posible, ¿no? Del summa causai, ¿no? Yo los invito a que busquen la poesía maravillosa de Rubén Darío, que habla de los motivos del lobo, que se refiere concretamente a este lobo de San Francisco, pero Rubén Darío en su texto de los motivos del lobo le da una terminación dramática en el sentido de que el lobo se fue a vivir a la ciudad de Gubbio, pero la ciudad no le cumplió el pacto, ¿no? No le cumplió el pacto y entonces lo volvió a matar, volvió a perseguir, ¿sí? Y en este país ha sucedido precisamente eso con algún sector de los grupos que negociaron, ¿no? El no cumplimiento de acuerdos es fatal, fatal, de parte y parte, de unos y de otros, ¿no? Entonces yo te pido, Miguel, que pongas el dibujo que te compartí para que hablemos un poco sobre ese dibujo. ¿Qué opinan? Listo, ya lo ubico. Ok.
¿Qué van a pensar ustedes sobre este dibujo? Y vamos a hacer como un compartir rápido, ¿sí? Eso, ese dibujo. Ahí está Caperucita y el lobo. ¿Qué piensan ustedes de este dibujo? La actitud de Caperucita, la actitud del lobo, las palabras de Caperucita. Pienso que el lobo está temeroso. Generalmente pensamos que el lobo es agresivo ¿Sí? y que no siente miedo. ¿Y pero por es qué que el está lobo, temeroso? ¿Por qué sabes que está temeroso? Que, a ver, por la actitud, está como agachadito, la cola entre las piernas, como en signo como de sumisión. Y Caperucita lo veía grande, pero cuando se acercó, pero no es tan grande. Y el lobo, pues, al verla a ella de cerca, no sé si tiene en la mano un arma o algo así, se asusta. No sé qué le haría Caperucita o qué, porque el lobo se asusta ante la presencia de ella, pero el lobo está intimidado y Caperucita está fortalecida, se siente fuerte porque comprueba que el lobo no es tan grande ni tan peligroso como ella se imaginaba. Yo creo Auri, que... perdón. perdóname, Gloria, un momentico. Sí, padre. Auri, Sí. ¿cuál es? Mira bien a Caperucita, mira bien a Caperucita. ¿Qué tiene en la mano Caperucita? Pues yo le veo es como un arma blanca, no una navaja, no sé, algo así como un arma Un blanca en una arma, mano, un ¿sí? arma blanca terrible que, vea, vea. Lo El señala. Es dedo. un dedo, el dedo de ella. Ok. Es el dedo es un arma muy terrible. Señala. Vea. Señalar. Señala. Sí. Muy bien. Gloria, tienes la palabra. Gracias, Fray. Yo creo que la actitud de Caperucita, la actitud determinante, no es no. Le está poniendo le está poniendo una barrera al lobo que la hace a ella más fuerte que él. Y el lobo, ante esa posición, que es la que tenemos que tener nosotros ante el lobo, pues podemos lograr ser mucho más que ello. Gloria, ¿tú qué piensas de Caperucita? ¿Qué tal niña es Caperucita? Caperucita es muy tierna, pero se empoderó. Sí, pero a ver, además de ser muy tierna, porque todas las niñas son muy tiernas, ¿qué más era Caperucita? ¿Tú te acuerdas de la historia? Caperucita, claro, dedicada a su abuelita, Sí, muy bondadosa, solidaria, sí, sí. ¿Y desobediente era o no? obediente. Ah, era obediente. Porque es que yo tengo entendido que era como medio desobedientona, ¿no? Sí. No, pues un día se decidió irse por otro camino, se cansó de ser tan juiciosa, Era muy creativa. demasiado creativa. Irbelia. Sí. Bueno, pues yo veo que principalmente hay una actitud de diálogo, pero también observo que, por ejemplo, Caperucita allí como que se fortalece, pareciera que enfrenta al lobo, Sí, pareciera que enfrentara al lobo, ¿sí? Y como le dice, no es no, como cuando uno le dice al niño, al hijo, que te dije que no es no, como autoridad, sí. Entonces, yo pienso que ahí el lobo como que se, como se puso pequeño ante la actitud de Caperucita. lo puso Sí, a sudar. puede ser, sí, pero se le ve que Caperucita tuvo una actitud como de fortaleza,
Ok. de fortaleza, por ejemplo, como la que tuvo Francisco de ir al campo y enfrentarse al lobo. Ok, muy bien. Gracias, Irbelia. Buenas noches. Claudia. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Mucho gusto verte. Gracias. Bueno, pues digamos que con toda la conversación de esta noche y teniendo como el marco de San Francisco de Asís en la humildad, el servicio, en el compartir. Digamos que en la historia de Caperucita Roja, y yo soy de las que digo, las historias siempre tienen dos versiones, depende de quién la cuente, ¿cierto? Entonces, digamos que muchas veces para el servicio y para lo que nos estamos preparando, que es en comunidad, nosotros debemos tener firmeza en muchos aspectos. En el primero es en el que nosotros, en nuestras convicciones y creencias y en nuestra preparación en la palabra, en la catequesis, ¿cierto? Porque el servicio, bueno, está en diferentes ministerios, en diferentes aspectos sociales, y en este caso lo estamos haciendo desde la comunidad franciscana o desde la universidad, en este caso los que estamos vinculados a la universidad o a las instituciones educativas. En la imagen yo pienso que uno a veces a la comunidad que servimos, incluso nosotros mismos, podemos parecer vulnerables, ¿cierto? O sensibles. Caperucita Roja no era tan buena niña porque aunque ella quería ir a visitar a la abuelita, no hizo caso de no coger el camino que era más riesgoso, ¿sí? Entonces nosotros también debemos tener en cuenta que para ese servicio, además de la humildad, debemos tener obediencia, ¿cierto? Pues que es uno de los principios, y yo estoy en otra comunidad y siempre decimos las palabras de la Virgen María, que es hágase en mí, según tu voluntad. Entonces a veces somos tercos y pienso que cuando hacemos servicio, ya sea quienes nos están formando, incluso nosotros mismos, a veces cuando no es por el camino que debe ser, también debemos aprender a decir no, ¿cierto? El lobo, la mamá le dijo, váyase por ese lado, y ella se fue por ese lado, y sin embargo el lobo también le dijo a Caperucita, ¿para dónde vas? Y ella se puso a contarle las cosas, y por eso fue que la engatusó, llegó primero donde la abuelita, y pues bueno, pasa todo lo que en el cuento infantil todos sabemos. Entonces, en resumen, es que para el servicio en esta comunidad franciscana y en los principios de Francisco de Asís, como digo, primero debemos estar seguros de lo que nosotros, de nuestras convicciones, de nuestras creencias, de Jesús, de San Francisco de Asís y sus principios, y que nosotros estemos convencidos de que sí lo queremos hacer y podamos decir sí o no cuando lo necesitamos. Excelente, muy bien. Luis Buenas Yamir, luego noches. Luis Antonio y luego Luz Esnedi. Sofía va a participar. Luis Yamir. Presente. Yo viendo la imagen he ampliado un poquito porque estaba viéndolo desde mi teléfono. Y yo pienso que si no supiera la historia, yo diría que Caperucita es la mala. Porque con la forma que lo dice, la imagen muestra una agresión de Caperucita al león. ¿Sí? Es lo que nos muestra. Y pienso eso, al lobo. La Caperuza estaba agrediendo al lobo. Un grito, ese dedo alzado, las líneas sobre su cabeza que denotan como rabia, ira. Claro, y encuentra un lobo, esa niña tan pequeñita, pero con ese carácter, cualquiera teme. Entonces nosotros, porque sabemos la historia, sabemos que el lobo es el malo, y vemos a Caperuza empoderada en su posición de defenderse, pero haciendo diferencia con los demás compañeros, el grito y la violencia como lo está tomando Caperuza no sería la opción adecuada. O sea, considero que Francisco, antes de ir al lobo de Gudio, no fue tan prepotente, tan altanero, tan agresivo, esa es la palabra. Ok.
Luis Yamil, me llama mucho la atención de que no le dices Caperucita, sino Caperuza. Me parece terrible. Está haciendo Luis Antonio tiene la palabra y luego Luces Nedi. Bueno, pues siguiendo con la reflexión que me incitó el cartel que leí aquí al frente de mi casa, le di un beso tan dulce que no lo maté con armas, sino que le destrocé el corazón. Caperucita podía tener dos opciones, la opción de la ternura, y con la ternura, que fue lo que Francisco aplicó con el lobo inmediatamente se paralizó ante semejante ternura y se volvió muy humilde y pudo San Francisco, digamos que acordar con él todo. O tener la opción del empoderamiento, de la valentía que da la fuerza del Espíritu Santo y ponerse sobre la bestia, sobre el lobo. En este caso está la opción es como del empoderamiento, del carácter, del rigor que genera la fuerza de oponerse a algo que es monstruoso, porque para nada el monstruo ahí es pequeño, ella lo está viendo bien grande, pero su poder es mayor, que es la valentía que seguramente le dio el Espíritu Santo para decir no es no. La historia no es así, esa es como la antítesis de la realidad, pero nos invita a que hay dos opciones siempre, la opción de la ternura y la opción del carácter, de la valentía en el Espíritu Santo. El no es no muy fuerte, pues y derrumba lo que sea, es un no rotundo, es un no característico que hace que cualquiera tiene que doblegarse. No sé si de pronto, padre, usted tiene algún episodio o alguna parte que nos pudieran contar de si San Francisco en algún momento tuvo que acudir a un carácter fuerte. Bueno, sus actitudes muchas fueron de rebeldía, como cuando se desnudó en la iglesia, pero alguna vez que haya de pronto ha tenido que pegar un grito o decir algo muy fuerte a alguien, no sé, no conozco nada de esa historia, pero sería interesante conocer, porque es que son las dos opciones que siempre tenemos. Una es la ternura y otra vez la ternura no funciona tanto y hay que tener un carácter fuerte para decir las cosas también. Claro, San Francisco no era tan melcochudo como lo hemos conocido, ¿no? San Francisco también decía cosas muy, muy fuertes. Después, en alguna reflexión se las comparto. Pero yo pienso que para poder permanecer vivos también tenemos que tener carácter, ¿no? Y decir, no, un momentico, no, por aquí no. Luces Nedi, Tuluá. A ver, Luces Nedi. Buenas noches. Bueno, para mí la figura, o sea, siguiendo el género, ¿me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. O sea, Sí, siguiendo lo de la figura, para mí Caperucita, el cuento de que siempre Caperucita fue la niña mala, pero con su dedo alzado, con sus líneas que tiene en la cabeza, el empoderamiento que tiene ella. O sea, ahí podemos, donde nosotros somos tan buenos para juzgar, para señalar, para decir quién es el malo, y resulta que ahí o sea, para mí la mala Caperucita y el lobo está es como amedrantado, como con temor. Entonces, y el empoderamiento que tiene Caperucita que dice, no es no. O sea, no porque no. Ok. Bueno, gracias. Sí. Gracias. Tiene carácter la caperuza, como decía un amigo nuestro. Carácter fuerte, oye. Muy bien. Luis Antonio. Pues que no has bajado la mano, no sé. Ya, padre, ya, qué pena, voy a bajar la mano. Ah, muy bien. Listo. Entonces, yo creo que es muy importante ya a estas alturas, dejemos de presentar el cartel, por favor, Miguel. Ya a estas alturas del paseo, yo creo que es muy importante que entendamos que la paz es una construcción individual y colectiva, ¿sí? Que hace parte de la vocación franciscana fundamentalmente, pero también de la vocación cristiana. Jesús se llama príncipe de la paz, ¿no? Que la paz se construye, no es un sentimiento, ¿no? Que la paz es una realidad concreta, ¿sí? Que se concreta en el manejo de los recursos, ¿sí? De la tierra, de los recursos humanos, de los recursos del conocimiento, ¿sí? De la justa repartición de los bienes, ¿no?
que la paz tiene que ver con justicia, son inseparables. Que la paz no es la paz de las palomitas, ¿no? O de los cantos maravillosos o de las poesías, sino que la paz tiene que ver con acuerdos que hacemos como sociedades, ¿no? Los acuerdos de la constitución de los países, de la constitución de las ciudades en la Edad Media, ¿sí? Y que en la paz, para constituir la paz, hay que ser mediadores en todo momento, en todo lugar, en el campo laboral, en el campo familiar, en el colegio, en el mercado, en la calle, cuando vamos transitando como peatones o cuando vamos conduciendo como quien conduce su carro, ¿no? Y tiene que pararnos sobre la cebra, ¿no? O sea, que tiene que observar las señales de tránsito. A mí me parece que la paz está siempre en la agenda de toda la humanidad, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Estados Unidos, China, lo que está pasando en el mundo entero, tiene que ver con una carencia enorme de paz y sobre todo de conciliadores. Yo creo que nosotros tenemos que echarnos al hombro la conciliación. Tenemos que hacer una enumeración así bien clara de cómo vamos a construir la paz desde lo micro a lo macro. Y recordando muy bien la última reunión que tuvimos sobre fe y política, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos claro que esto es de integralidades, ¿sí? De integralidades. Pasa por lo político, pasa por la justicia. Y en la próxima reunión ustedes van a hablar concretamente de ecología integral, que tiene que ver concretamente con todo este tema de lo político, de la paz, de lo ecológico. Muchas gracias por haber estado entonces esta noche con nosotros. Concretamente, pues les enviaré desde un texto, el texto anterior, y les enviaré esto para que lo tengan en sus manos, lo retomen y sigamos entonces creciendo en el conocimiento, creciendo en nuestras prácticas. Gracias Miguel Ángel, Miguel Ricardo, y gracias a todas y todos ustedes por la atención. Que pasen una feliz noche. Fray Juan Jairo, muchísimas gracias. Aplausos para Fray Juan Jairo, aplausos para todos nuestros estudiantes. Realmente creo que yo estoy muy contento porque vamos poco a poco entrando en conversación, ¿cierto? Eso quiere decir que ya hemos ido aprendiendo muchas cosas, ¿sí? Y que no solamente escuchamos un discurso, sino que ya también intervenimos en ese discurso, ya también aportamos desde la experiencia, desde los diferentes contextos donde ustedes están, desde las diferentes ciudades donde ustedes se encuentran, porque claro, vivimos en un solo país, pero cada sitio, cada lugar, cada rinconcito tiene un contexto diferente. Y entonces creo que los felicito de verdad porque han ido entrando en esas conversaciones y a Fray Juan Jairo, pues por facilitar como profesor ese espacio para ir construyendo, para escuchar las ideas a través, mira, de 3 textos y de una imagen, hermosísimo, pero también con toda la contextualización que él nos hace como especialista en todos estos temas franciscanos y especialmente en un tema tan hermoso como este que es el de la construcción de paz. Ojalá ustedes compartan con sus comunidades también estos textos. Yo siempre les comparto toda la información. Ojalá ustedes puedan compartirlo y puedan seguir creciendo y seguramente que escuchando a muchas otras personas van a crecer mucho más, van a aprender mucho más. Uno se da cuenta cuando aprende, cuando es capaz de aplicar, ¿sí? Cuando es capaz de aplicar es cuando se dice, ay, vea, aprendí, no me di cuenta de la cantidad de cosas que he aprendido en estos meses, pero solamente ahí en la práctica es donde se puede ver. Bueno, muy bien. Hay un tema que me interesa que lo compartamos ahorita y es, bueno, ¿cómo va la lectura? La doctrina social de la Iglesia como instrumento esencial para la nueva evangelización. Este es un texto de Ildefonso Camacho, es un texto hermosísimo, sencillo, concreto, pues él es un jesuita tal vez de los profesores con un cariño grandísimo por el tema de doctrina social de la Iglesia.
Él ha compartido muchísimo conmigo, inclusive desde España. Yo voy a ver si él me regala como alguna presentación sobre esto. Seguramente que me puede regalar unos 20 minutos, una media hora sobre este texto. No porque no quiero que lo lean, sino al contrario, para que ustedes se motiven y lo lean. Tampoco él va a hacer una síntesis, un resumen, pero sí les va a dar algunas ideas básicas acá. Pero claro, recuerden que al final del mes, nosotros de este mes tenemos nuestra evaluación. Entonces no quiero estamos como a la mitad del mes, no quiero que se lo lean la noche anterior porque no lo van a disfrutar, no va a ser un texto que lo vayan a poder aplicar. Además porque después viene un texto hermosísimo también del Evangelii Gaudium, que es uno de los capítulos de la evangelización de lo social. Finalmente, para el Papa Francisco, la evangelización, pero especialmente de lo social, ocupa un lugar muy especial en la Evangelii Gaudium. Entonces, ojalá sáquenle tiempo, no a última hora, ni en esa noche, ni por la mañana, porque ustedes recuerden que tienen todo el sábado para contestar el examen, entonces faltando 10 para las 11 de la noche tratando de leerlo. No, empiecen a leerlo, ráyenlo con colorcitos. Nuestros exámenes siempre son muy sencillos. Seguramente que iremos a cambiar un sí por un no para ver si ustedes se dan cuenta, para ver si están leyendo, ¿no es cierto? Pero lo importante de estos textos cortos es que nos dejan mucha riqueza, y sobre todo porque son hechos por especialistas, por hombres grandes como el padre Ildefonso Camacho, un jesuita, gran hombre, gran comunicador, pero especialmente un hombre enamorado de la doctrina social de la Iglesia. Les pido prender por favor sus cámaras para que tomemos un registro fotográfico. Hace rato no lo tomamos. Entonces, eso, muy bien. Preparen la sonrisa mientras van encendiendo la cámara, porque pues eso sí se necesita una sonrisa bien. Claudia está muy seria, Claudia Vargas está muy seria. Entonces, eso, muy bien. Sonrisa, sí, porque salen todos con una cara ahí de... Todo el mundo dirá, no, qué tortura en la que los tienen estos pobres franciscanos. No, al contrario, estamos felices, estamos contentos. Aquí hay mucha gente que no enciende su cámara. Yo no sé si se fueron a comer, están durmiendo, les da pena. Ok. Ay, Fray, qué vergüenza. Por aquí yo estoy. Lo que pasa es que no, se me complica prender ahorita la cámara, pero por aquí estoy. Ok, no, yo sé que están ahí, yo sé que están ahí. Yo también estoy por acá, pero tengo problemas con la cámara, entonces por eso no, pero... Me excuso, no puedo prender la cámara. Tranquilo, yo estoy teniendo problema con internet para tomarle la foto, porque mi internet no es la mejor señal en esta noche. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros en esta noche. Creo que ha sido como les digo, un momento especial de construcción. Muy puntuales, muy juiciosos. Ya se nos está acabando el segundo mes del año, ¿no? Vamos muy rapidísimo. Entramos al último mes de diplomado, que es el mes de marzo, donde entra todo lo que tiene que ver con la planeación. Eso es supremamente importante, ¿cierto? A veces es como lo más cansón, pero si no planeamos, ¿cómo ejecutamos? ¿Sí? Si no planeamos, pues terminamos haciendo lo mismo, ¿sí? Terminamos haciendo lo mismo o no haciendo nada, porque no planeamos. Entonces lo que hacemos es inventarnos cosas ahí rápidas, pero eso no tiene ningún impacto en nuestras comunidades. Entonces vamos a tener a un monseñor aquí de Bogotá que es especialista en ese tema. Y bueno, muchos profesores como siempre que vamos teniendo y que nos van acompañando. Los espero el jueves a todos y a todas. Les deseo una feliz noche. Fray Juan Jairo, muchas gracias. Seguramente que nos seguimos viendo. Él va a tener un día de descanso y luego va a continuar con nosotros en todos estos temas que son tan importantes. Tendremos también desde Roma a un fraile que nos va a compartir una grabación sobre JPIC. Pero seguramente que Fray Juan Jairo estará acompañando esta sesión que también es muy importante. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz noche, que descansen, que puedan dormir tranquilos y bueno, sigamos en oración, mucha oración para la paz de nuestro país. Necesitamos que nos unamos mucho en oración, ¿cierto? Y pongamos en manos de Dios, necesitamos esa tan anhelada paz para nuestro país. Siempre hemos visto que definitivamente es muy doloroso que entre los mismos colombianos
nos sigamos matando. Es una cosa muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Entonces, ojalá que nos unamos en esta oración y que generemos acciones de paz, Eso creo que es muy importante. Y generamos acciones de paz de muchas formas. Primero en la casa, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Cuando damos algo, cuando donamos algo, cuando vemos la sonrisa de una persona porque le dimos algo, cuando abrazamos a alguien que lo necesita, cuando escuchamos a alguien que lo necesita, ahí estamos construyendo paz. Y seguramente que si nos pusiéramos a hablar de cómo construye paz, cada una de ustedes y cada uno de ustedes diría muchísimas cosas desde las cuales construye paz todos los días, ¿cierto? Un buenos días, estamos construyendo paz desde un buenos días, ¿sí? Un paz y bien, ¿sí? Que a veces nosotros lo decimos como una frase de cajón o porque nos acostumbramos, el Señor lee la paz, pero a veces el Señor lee la guerra, porque eso es lo que generamos, violencia, odio, resentimientos, ¿sí? Entonces, no quiero alargar más, pero creo que me entusiasma mucho este tema y es muy necesario para nuestro país. Bendiciones para todos y todas. Entonces ahí nos veremos el jueves con un tema hermosísimo como es el de la ecología integral. Ya tuvimos una introducción muy buena con el videoforo de la carta, pero seguramente que estará nuestro queridísimo amigo Alirio Cáceres, que es un diácono permanente aquí de la arquidiócesis, pero que es un especialista en todos estos temas y seguramente estemos preparados para participar. Generemos diálogo como lo hemos hecho en estas últimas clases y seguramente que las sesiones se nos hacen muy rápidas cuando conversamos, cuando compartimos, ¿no es cierto? A veces cuando son muy magistrales es difícil por lo que eso significa. Bueno, no los demoro más, que descansen. Bueno, buenas noches. Bueno, ok. Gracias, Miguel, muy formal. Miguel Ángel. Feliz noche para todos. Buenas noches. Gracias, Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Pase bien. Pase bien.